Existen pocos días en la historia de la humanidad en las que un simple acto, un sencillo hecho, marcará el porvenir de los siglos posteriores. La muerte de un cierto hombre a sangre fría es uno de esos días señalados. No un hombre cualquiera, no un hombre sencillo, sino Julio César, conquistador de la Galia, vencedor en innumerables batallas y dictador perpetuo de la República Romana, un día que cambió el mundo. Bienvenidos a la historia jamás contada. Lo primero, pongámonos en situación. Nos encontramos en el año 44 a.C. y Julio César es el incontestable señor de Roma. Un hombre que había empezado su carrera desde una posición poco favorable, había conseguido llegar hasta la cima a base de intrigas, luchas de poder, mucha inteligencia, sabias alianzas y sobre todo algo de suerte. Para este momento todos sus grandes oponentes y enemigos habían muerto o estaban bajo su control. Pompeyo el Grande, uno de los mayores generales de la República y quizá el único militar de la época capaz de haber parado los pies a César, había desaparecido 4 años antes cuando, tras la batalla de Farsalia en Grecia, huyó a Egipto donde encontró la muerte. Catón, el gran orador y defensor a ultranza de las leyes republicanas, se había suicidado en África. Prefirió quitarse la vida él mismo antes que tener que rendirse a César después de que las tropas pompeyanas fueran derrotadas en la batalla de Tapso. Nadie estaba en posición de oponérsele y, lo más importante, ninguno de sus contemporáneos, vivos o recientemente fallecidos, le igualaba en grandeza, una grandeza que había logrado gracias a su intrépido carácter. Aunque el dinero de Mario, su tío político, le había permitido mantenerse entre la clase senatorial, César era relativamente pobre en comparación con otros grandes nombres de la República. Sin apenas recursos propios, César se supo granjear la amistad de personajes poderosos e influyentes como Craso, el hombre más rico del momento, o la de sus suegros, Lucio Cornelio Quina, uno de los hombres más poderosos de la República en tiempos de Mario y Sila, o Lucio Calpurno Pisión, padre de su tercera esposa Calpurnia. Sin embargo, otros hombres habían tenido riquezas y su nombre hoy en día apenas es recordado. César era César no por su dinero e influencia, sino que César era César gracias a sus logros militares. Siempre que estuvo al mando de tropas, hizo lo posible por lograr reconocimiento en el campo de batalla. En el año 69 a.C. pacificó parte de la Hispania ulterior después de doblar el número de tropas de las que Roma disponía en esta provincia. Entre los años 58 y 49 no solo conquistó y pacificó la Galia, sino que dirigió 2 expediciones a la casi mítica Britania, un lugar donde ningún general romano había puesto el pie hasta ese momento. Y no solo esto, se atrevió incluso a cruzar el Rin para llevar la guerra al territorio de los germanos. Aunque tras la derrota de Vercingetorix en Alesia la fama de César ya había llegado a lo más alto, el control total sobre la República Romana lo alcanzó después de vencer en una guerra civil que él mismo decía que deseaba evitar a toda costa. César fue el indiscutible vencedor de una guerra en la cual partía con desventaja y en la que la mayoría de los senadores romanos de aquella época pensaban que no podría vencer. Valiéndose de su ya probada experiencia, de su astucia política y apoyándose en un ejército no muy numeroso comparado con el de sus enemigos, pero sí veterano de 100 batallas y fiel a su persona, logró vencer en todos los teatros de operaciones: Hispania, Grecia, África y Asia. César podría tener el poder absoluto, pero nunca sería coronado rey. El mayor temor que tenía la clase dirigente romana era el retorno de la monarquía. Que un solo hombre estuviese por encima de ellos de manera perpetua no era algo aceptable a ojos de la clase senatorial romana desde hacía ya casi 500 años. Haberse coronado rey hubiese supuesto un sacrilegio y un suicidio, y César lo sabía perfectamente. Según nos narra tanto Suetonio como Plutarco, el propio César pensaba que ya había alcanzado todo el poder político posible y no tenía intención de crear una monarquía al estilo macedonio. Para dejar claro públicamente que esto era así, organizó varios actos propagandísticos donde el pueblo pudiese ver claramente cuál era su intención. Conocemos varios ejemplos de estos actos propagandísticos, pero el más elaborado tuvo lugar el 15 de febrero, solo un mes antes de su asesinato. La pantomima se realizó durante la fiesta de las Lupercales, una antigua festividad a la fertilidad. Ese día, los sacerdotes lupercales recorrían de manera frenética las calles de Roma completamente desnudos, a excepción de un pequeño taparrabos. Armados con látigos de piel de cabra, daban golpecitos a los transeúntes. Estos golpes eran considerados de buena suerte y eran especialmente apreciados por las mujeres que deseaban concebir un hijo o, si estaban embarazadas, tener un parto fácil y seguro. Marco Antonio, que era uno de esos sacerdotes, además, como flamen de Julio César, era uno de los corredores más prominentes.
César observaba todo el rito desde la tribuna del Capitolio ataviado con una toga púrpura de general victorioso y sentado en una silla dorada de dictador a la vista de todos. En medio de la celebración, Marco Antonio se acercó a César con una diadema dorada y le pidió que se coronase rey. En este momento se hizo el silencio. Después de durar unos segundos, César la rechazó, lo que provocó los víveres de los allí congregados. Sin embargo, Marco Antonio lo intentó de nuevo y nuevamente se hizo el silencio. César, sabedor de lo que supondría aceptar aquella corona, la rechazó por segunda vez, provocando los víveres aún mayores del pueblo. Tras aquella escenificación, César ordenó que se llevase la corona al templo de Júpiter, ya que Roma solo tendría un rey. César había dejado claras sus intenciones, pero sus enemigos no iban a permitir que, coronado rey o no, se mantuviese en el poder por mucho tiempo más. El 15 de marzo del 44 a.C., los idus de marzo. Ese fue el día elegido por los conspiradores liderados por Bruto y Casio para finalmente llevar a cabo su venganza. No se había elegido ese día por un motivo señalado ni por ningún simbolismo, sino que el día había sido marcado por la pura necesidad. César había planeado marcharse de Roma el día 18 para comenzar a preparar sus campañas en Dacia y Partia, por lo que seguramente no volvería a Roma en varios años. Era ahora o nunca. El plan era muy sencillo: aprovechar una reunión en la curia de Pompeyo, el edificio que el famoso general había regalado a Roma para las reuniones del Senado, para lanzarse encima de él y asesinarlo a sangre fría. Más de 2000 años después de los hechos, lo que aconteció ese día está rodeado de mitos. Según los narra Suetonio y Plutarco, la noche anterior, Calpurnia, la mujer de César, había tenido un sueño horrible en donde había visto a su marido en sus brazos muerto y cubierto de sangre. Esa mañana, muy asustada, Calpurnia habría rogado a César que no saliese de su casa ese día. César sabía que su mujer no era especialmente supersticiosa, así que escuchó sus ruegos. Antes de decidirse a tomar la decisión, ordenó realizar una consulta a los dioses en las entrañas de un animal. Los presagios fueron malignos, por lo que César se convenció de que no debía salir y decidió dar aviso de que no acudiría a la reunión del Senado. Al final de la mañana, uno de sus amigos personales, pero también conspirador, Décimo Bruto Albino, pasó por su casa a saludarle. Cuando César le contó por qué había decidido no abandonar su casa aquel día, Albino le convenció de que César no podía dejar que la superstición guiase su vida. Finalmente, César salió de casa con su comitiva en dirección hacia la curia. De camino hacia el foro, César y su escolta se cruzaron con el profesor griego Artemidoro, que había trabajado un tiempo en casa de Bruto. Conocedor de la conspiración, le entregó a César un manuscrito donde le explicaba el plan, pero César no lo leyó y entró con él al Senado sin saber que en ese papiro se advertía de lo que estaba a punto de acontecer. Otro mensaje de los dioses que decidió ignorar. En el momento que César puso el pie dentro de la curia, su destino quedó sellado. Los conspiradores habían introducido puñales dentro de la sala escondidos en las fundas de sus estiletes, con los que normalmente tomaban notas de lo que allí se decía. La sesión comenzó normalmente. El senador Lucio Tilio Quimber suplicó a César que permitiese a su hermano, ferviente luchador del bando pompeyano, regresar del exilio. César se negó. Comenzó en ese momento una discusión en la que César y Quimber intercambiaban argumentos al respecto. Mientras el intercambio de opiniones seguía su curso, Publio Servilio Casca se situó detrás de la silla de César. Él no le prestó atención y continuó su discusión con Quimber. En ese momento, en lo que parecía simplemente un intento desesperado de conseguir la piedad de César, Quimber se echó a los pies del dictador y le agarró la toga, estirándola y dejando desnudo su hombro. Esta era la señal acordada para el magnicidio. En ese preciso momento, Casca, que estaba detrás de él, desenvainó su daga y le propinó un corte en el hombro. El golpe debería haber sido mortal, pero debido al nerviosismo, el anciano senador falló el intento. César se volvió hacia Casca para increparle mientras le clavaba su estilete para defenderse. Asustado por la reacción de César, Casca pidió ayuda a los demás conspiradores, los cuales se abalanzaron sobre el dictador. Aunque intentó defenderse, no pudo hacer nada por zafarse de sus asesinos. Se dice que al ver a Bruto, hijo de su amante Servilia, que también participaba en el acto, pronunció las famosas palabras «Tú también, hijo mío». Tras esta frase, se cubrió con su toga y se desplomó ante la estatua de Pompeyo, quien había regalado ese edificio a Roma años antes. Había recibido 26 puñaladas. Este fue el final de quizá el hombre más grande de Roma.